Capítulo 12. La vida responde según lo programado. Las actividades seguían siendo arduas, considerando la gran cantidad de víctimas que la enorme tragedia había arrastrado consigo. Lamentablemente, sin ninguna preparación para enfrentar la realidad espiritual, muchos se debatían en las fuertes ataduras del cuerpo en putrefacción, intentando reanimarlo para poder retomar el banquete dantesco de las ilusiones. Cuando sus esfuerzos no tenían éxito, lo cual nunca sucedía, el desespero los alucinaba, demostrando que solo habían vivido para las sensaciones. Ciertamente, había muchos espíritus ennoblecidos por el trabajo y la dignidad, por la fe religiosa que abrazaban y por los valores morales a los que se entregaban. Estos eran socorridos por familiares queridos que se habían adelantado en el viaje de la inmortalidad, y por mentores abnegados que los habían asistido en su jornada terrenal. Nos referimos aquí a la mayoría, a la masa humana descuidada, para la cual la existencia es solo un viaje al país de las quimeras, sin el sentido profundo que reviste. Sin embargo, como el amor de Dios está siempre presente, no les faltaban socorros efectivos del mundo espiritual, de la misma manera que ocurría con nuestro pequeño grupo de personas que se dedicaban al bien. Me encontraba atendiendo a una señora desencarnada, ayudado por el hermano Oscar, quien intentaba romper inútilmente sus lazos periespirituales, experimentando una gran angustia. Me percaté de su avanzado estado de gestación, notando la presencia del espíritu feto, que se encontraba adormecido tras la muerte orgánica, pero imantado al cuerpo de su madre. Sin saber cómo proceder, recurrí a la ayuda del benefactor, quien, solícito, se acercó a nosotros y nos sugirió que, primero, intentáramos adormecer a la madre para poder proceder con el parto. Concentrándonos, ambos aplicamos energías tranquilizantes a la señora afligida, que poco a poco se serenó y se durmió. El doctor Charles le pidió a Ana que atendiera al pequeño, mientras él aplicaba recursos especiales en el área del chakra coronario del niño, disolviendo la energía densa que se fue alterando, cambiando de tonalidad y de forma, hasta diluirse como un hilo que se deshilacha, separando por completo las fibras de energía que los unían. En ese momento, observamos que la gestante se movió, aunque dormida, y expulsó una masa espesa e informe, como si fuera el parto. Nos dimos cuenta de inmediato de que se trataba de la condensación mental de ambos, hijo y madre, acumulada en el útero, en cuyo claustro se desarrollaba la gestación. A partir de ese momento, su sueño se volvió reparador y tranquilo. En la etapa final del proceso, el espíritu, que no había logrado la bendición de la reencarnación, experimentó un gran shock, mientras vimos cómo el cuerpo de la desencarnada absorbía los fluidos densos que lo retenían, siendo atraídos por su cadáver. Noté, con curiosidad, que de inmediato el proceso de descomposición se aceleró, a pesar de que ya había comenzado. Las bacterias encargadas de la destrucción de los tejidos parecían vitalizadas y se multiplicaron infinitamente con una voracidad que no había tenido ocasión de percibir antes. El Dr. Charles nos explicó que la flora y fauna microbiana que se encargan de estructurar y desorganizar el aparato físico se mantienen por una ley natural, pero es el fluido universal el que les da vitalidad o se encarga de aniquilarlas cuando ya no son necesarias. En este caso, las impresiones físicas transmitidas por el espíritu de alguna manera preservaban determinadas áreas orgánicas menos sensibles a la descomposición, retrasando su proceso degenerativo. El recién liberado fue llevado por Ana a una de las áreas especiales, desde donde sería trasladado para despertar fuera de ese campo y habitar una comunidad infantil apropiada para su futuro desarrollo. Poco después, la madre, adormecida, fue reconducida al lugar desde donde también sería transferida con aquellos que podíamos considerar mejorados, y que, al despertar en un campo de recuperación, sufrirían menos angustias. Ella había esperado a su hijo con esa ternura infinita de quien desea la maternidad dignificada. El esposo, según nos aclaró el Dr. Charles después de un momento de reflexión, también había desencarnado, no allí, sino en una de las islas del país, donde se encontraba realizando una actividad comercial. Ciertamente, debido a la ley de afinidades, en cuanto despertara, tendría los medios para reencontrar a sus seres queridos, utilizando los recursos de orientación y esclarecimiento que habían sido instalados en nuestra esfera de acción. Me encontraba edificado con las lecciones que acababa de registrar, y como necesitaba algunas aclaraciones,
Le pedí a mi noble amigo que me ayudara a entender la dolorosa situación. La desencarnación de la gestante y de su hijo en esas circunstancias, considerando que estaba casi a punto de renacer en el cuerpo físico. Sin hacerse de rogar, el noble amigo reflexionó un poco y nos relató, a mí y al hermano Oscar. Nuestra hermana vivió, en su penúltima reencarnación, en una de las miles de islas de Indonesia, exactamente aquella en la que, hace poco, desencarnó su esposo, que en esa ocasión también era su consorte. En ese entonces, se entregaban a prácticas mágicas y supersticiosas muy comunes en todas partes, especialmente en muchas de las islas de cultura aún primitiva, ya que estaban alejadas de la civilización y vivían según costumbres tribales. Al ser considerados poseedores de dones espirituales en muchas de sus actividades, ella y los espíritus infelices con los que se asociaba exigían sacrificios de niños por ser inocentes y cuyas vidas supuestamente darían alegría, salud y felicidad a quienes se permitieran utilizarlas. De esta forma, asesinaron a varios niños indefensos, cuyos padres, ignorantes y perversos, permitían su inmolación, víctimas de las costumbres bárbaras. Al desencarnar, fueron sorprendidos por algunas de sus víctimas, que los arrastraron a castigos severos, encarcelamientos terribles y sumisiones humillantes. Los deudores y sus insensibles cobradores siempre estarán en sintonía. Sin embargo, como la justicia siempre está presente, el amor se les presentó en forma de misericordia y los recondujo a la actual reencarnación, en la cual se vieron obligados a terminarla de una manera dolorosa, superlativamente triste. Terminado el rescate que se impusieron por necesidad de iluminación, retomarán, en otra oportunidad, el proceso de crecimiento hacia Dios, edificando un hogar en el que estarán presentes en una familia numerosa algunos de sus desafectos, hoy desdichados y sedientos de venganza. El amor es la luz que apaga la oscuridad del odio, diluyéndolo en la claridad de la ternura y la comprensión. Guardó silencio por un momento para luego concluir. El pequeño, que se unió a su periespíritu después de haberlos perdonado, sufrió la reparación por el mal que les impuso durante el periodo en que estuvieron en la erraticidad inferior. También regresará al camino físico, rico en esperanza y alegría. El padre desencarnó en la misma isla donde había practicado magia negra y cometido crímenes horrendos, habiendo sufrido un proceso prolongado antes de que se concretara el fenómeno biológico de la muerte orgánica. El desprendimiento de las ataduras carnales fue lento, experimentando aflicciones superlativas hasta el agotamiento total. Las leyes soberanas siempre se encargan de reequilibrar el orden donde se hayan manifestado la agresividad y el crimen, el desatino y la crueldad de los sentimientos. Nadie que agreda la vida continuará en libertad, porque quedará ligado al error hasta que reconquiste la paz resultante del deber noblemente ejercido y de una conciencia armonizada. Por otro lado, donde se encuentre el agresor insensato, la víctima estará ligada a él, si no lo ha perdonado, estableciendo sus planes de venganza. Por lo tanto, siempre que se viva en armonía, cumpliendo los deberes que le corresponden con seriedad y elevación, se logrará la felicidad real, esa que nada consume. Cuando guardó silencio, nos dejó una sensación de coraje, marcada por la alegría de vivir en el servicio de la autoiluminación. Sin embargo, la noche continuaba lúgubre, amenazadora. De alguna manera, los relámpagos y truenos, junto con las lluvias intermitentes, hacían nuestro trabajo más penoso. No se trataba de fenómenos terrestres, sino de tormentas espirituales que emanaban de las vibraciones groseras y los campos magnéticos sobrecargados de energías deletéreas. En la imaginación de alguien menos experimentado, se podría pensar que se trataba del infierno mitológico, donde no brillan la misericordia ni la compasión. La diferencia es que el amor de Dios estaba allí en actividad, disminuyendo las tenazas opresoras del sufrimiento que había atrapado rápidamente a esas decenas de miles de existencias en plena exuberancia fisiológica y en una prolongada ilusión física. Sin embargo, no había tiempo para profundizar en reflexiones, que quedarían para otra ocasión, siendo indispensable para nosotros servir tanto como nos fuera posible, sin medir esfuerzos para liberar a los hermanos equivocados, sin importar sus orígenes, las circunstancias de su desencarnación o la religión que profesaban. El bien no se detiene ante ningún tipo de frontera, límite o prejuicio, porque es una emanación divina para la edificación de la vida. Constaté, una vez más, que cada criatura es un ser especial,
Un verdadero universo por descubrir, desconocido incluso para ella misma. En consecuencia, cada desencarnación es especial, típica de cada individuo, porque se caracteriza por su realidad personal. Es muy difícil establecer reglas comparativas sobre la existencia y la desencarnación de los seres. Ciertamente, hay biotipos que sirven de patrón para realizar paralelismos que ayudan a entender las circunstancias y sus sucesos. Comprensiblemente, nos enfrentábamos a esa diversidad de comportamiento entre aquellos desencarnados, que se resistían a la aceptación del fenómeno que se había consumado, arrebatándolos de la esfera física. Las circunstancias imprevistas, manifestándose con la fuerza titánica de la destrucción, los habían sorprendido sin que hubieran tenido tiempo siquiera de entender lo que les estaba sucediendo. La ola gigante fue tan veloz y arrolladora que arrastró todo lo que encontró a su paso, dejando un rastro de destrucción inimaginable. Trasladados colectivamente al mundo espiritual, sin percibir a los demás que habían sido llevados con ellos, cada uno permanecía prisionero de sus sombras y encantamientos, sin la estructura emocional para concebir lo que les acababa de ocurrir, lo que los dejaba enloquecidos. Todavía meditaba sobre el drama de la señora gestante desencarnada, cuando mi atención fue atraída hacia una mujer que se encontraba profundamente vinculada a sus despojos en un estado deplorable. Gritaba mucho, inspirando nuestra compasión y el sarcasmo de la muchedumbre de obsesores perversos que la martirizaban con burlas vulgares, mientras ella intentaba romper los lazos para ir a buscar a su hijo, cuyo paradero desconocía. Estaba, más o menos, informada sobre la muerte que la había arrebatado, pero no comprendía las fuerzas que la mantenían casi totalmente atada al cuerpo. Llamaba a su hijo con voz desgarradora, alucinándose de inmediato, intentando arrancarse los cabellos, herirse, tirándose al suelo continuamente, tratando de levantar los escombros materiales. El doctor Charles se acercó y la auscultó psíquicamente, tratando de leer en sus paisajes mentales lo que había ocurrido momentos antes de la tragedia colectiva. Nos contó que se encontraba lejos de la playa, en su humilde residencia, cuando ésta se derrumbó bajo la fuerza incoercible de la poderosa ola que había disminuido de volumen. Desencarnó inmediatamente bajo los escombros que la aplastaron. El shock la adormeció por un largo período, habiendo despertado desesperada menos de un día después, dándose cuenta, relativamente, de lo que había sucedido. Su mayor angustia, nos aclaró, era el hecho de ignorar lo que había ocurrido con su hijo, que era la razón de su existencia en el período de viudez que la había sorprendido meses antes. Con una bondad paternal y una sabiduría adquirida en su noble existencia, él trató de detenerla por un momento, proyectando rayos luminosos que la envolvieron, limitando sus movimientos, y después de decir algunas palabras a su dedicada enfermera, se puso a conversar con la desesperada. Su fuerte pensamiento era captado por la enferma de manera clara, a través de imágenes decodificadas por el espíritu sufriente, logrando calmarla poco a poco. En ese momento, Ana llegó, trayendo en sus brazos, sonriente y hermosa, a un niño de poco más de un año de edad que, desencarnado, se había recuperado rápidamente del drama. Se lo presentó al médico. Este, a su vez, colocó en los brazos de la desafortunada a su jovial hijo, lo que la hizo sonreír y calmarse, y de inmediato comenzó a cantarle una balada para adormecerlo. De inmediato, fuimos invitados a diluir los lazos periespirituales que la retenían en el cuerpo, logrando, pocos momentos después, la liberación total. Aturdida, en el instante de la emancipación del cuerpo, pareció perder el equilibrio debido a la gravedad ambiental, siendo socorrida por Ana, que le tomó a su hijo, mientras nosotros la sujetábamos y el doctor Charles la hipnotizaba para que, serena, se durmiera, lo que sucedió sin demora. Poco después, los camilleros la transfirieron al área pertinente, llevándose también al hijo adormecido. Los milagros que el amor obra son continuos y ricos en belleza, venciendo incluso el llamado abismo de la muerte. En consecuencia, las horas en aquel abismo se arrastraban, lentas y angustiosas, cargadas de acontecimientos insólitos que nos enternecían en un momento, nos dolían en otro, y siempre despertaban en nosotros el amor y la compasión en todos los casos.